Vamos a ver cómo agrupar datos en una tabla ya de distribución de frecuencias. En este caso, cuando ya tenemos datos en mayor cantidad, o sea, en este caso hablamos de datos superiores a 50 elementos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer primero es ordenar nuestros datos de menor a mayor y obtener primero el rango. ¿Qué es el rango? Bueno, pues es realizar la resta del dato mayor menos el dato menor, ¿sí? En este caso esta es la fórmula, en la página 26 viene, entonces vamos a tomar de nuestros datos ya ordenados, tomamos el dato mayor y le restamos el dato menor y ahí obtenemos el rango, ¿sí? Muy bien, entonces una vez que obtenemos el rango, lo que tenemos que hacer, aquí nos dice el paso 3, bueno, es obtener precisamente el número de clases. Se obtiene con esta formulita. Número de clases es igual a la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra o el número total de nuestros datos. ¿Sí? Muy bien, entonces una vez que obtenemos el número de clases, vamos a obtener la amplitud de clase por medio de esta fórmula, ¿sí? La amplitud de clase es igual al rango sobre el número de clases. El número de clases es el número que obtuvimos aquí. Bueno, sustituimos. Sería aquí número de clases y aquí el rango que lo obtuvimos acá. Muy bien. Entonces, una vez teniendo esos valores, tenemos que ya organizar nuestros valores, nuestros datos en una tabla. Muy bien, aquí el autor nos pone paso 5, sacar los límites inferiores, límites superiores, el paso 6, los límites reales. Ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Con el ejemplo resuelto y después voy a resolver un ejercicio para ustedes. Muy bien, vamos a ver. Entonces, vemos el ejemplo resuelto de la página 29. Nos dice, los siguientes datos corresponden al número de clientes que acudieron al café Internet Trump durante 40 días en el lapso de 8 horas. Muy bien, entonces aquí nos dan los datos eh, según se capturaron la asistencia diaria en ese café Internet. Entonces aquí nos dicen 30, en otro hubo 35 clientes, en otro 15, 21 y así, hasta el último que son 13. Muy bien, entonces dice, para elaborar la tabla de distribución de frecuencias se deberá realizar los pasos siguientes. Aquí nos dice paso 1, ordenar los datos de menor a mayor. Esto es, identificamos primero el dato menor, en este caso sería aquí el 10, y bueno, vamos poniendo el 10, después aquí nos pone que es el 12, aparece una vez, después 13, así sucesivamente hasta el 39. Muy bien, en caso de que no se ordenen, se tienen que ir tachando para irlos acomodando aquí. De preferencia hay que ordenarlos, ¿va? Muy bien. El paso 2 nos dice calcular el rango. Entonces vamos a identificar nuestro dato mayor, que vale 39, y le vamos a restar el menor, que es 10. Entonces ponemos rango es igual a 39 menos 10. El resultado es rango igual a 29. El siguiente paso es entonces calcular el número de clases. Recordemos que esta es la fórmula, número de clases es igual a la raíz de n. Es la fórmula que está precisamente aquí. Número de clases es igual a la raíz de n, donde n es el número total de nuestros datos. Entonces sería la raíz de 40, porque son 40 datos. Muy bien. Si sacamos nuestra calculadora, hacemos la operación, vamos a obtener 6.32. En este caso, lo dejamos a 6. También se podría aumentar a 7 clases. Y aquí en esta fórmula, lógico, se va a castigar. Ajá, se va a compensar, por así decirlo. Entonces aquí se deja 6 y aquí se va a ajustar, por así decirlo, para la amplitud de clase. Muy bien, entonces tenemos que el número de clases es 6. Hacemos entonces el paso 4
que es calcular precisamente la amplitud de clase. La amplitud de clase entonces es igual en este caso, el rango entre el número de clases, ¿sí? Es la fórmula que también está del otro lado y de una vez aprovecho para que ustedes, bueno, pues vayan marcando sus fórmulas, hagan su formulario. Entonces vamos a sustituir, sería el rango que es 29 entre el número de clases que es 6. Entonces nos da 4.8 y entonces tenemos que considerar 5 elementos en cada intervalo o en cada clase. Muy bien, vamos a elaborar la tabla. Aquí ya nos ponen una parte, por así decirlo. Entonces la clase, vamos a poner aquí el primer columna, la clase, que es número de clases, sería 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 clases, que fue la que obtuvimos, ¿sí? Ahora, la siguiente columna vamos a poner los límites de clase. Muy bien, para iniciar el primer límite de clase, el límite inferior, va a ser nuestro dato menor, de ahí empezamos, que es 10, ¿sí? Ahora, nosotros vemos precisamente la amplitud. La amplitud nos dice que tiene 5 elementos, ¿sí? Entonces, como son 5 elementos, considera el mismo 10, sería 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, aquí llega hasta el 14, ¿sí? Bueno, si quieren estarse evitando eso, entonces sería 10 más 5 sería 15, pero sería el 15 en el siguiente intervalo, la siguiente clase, que sería precisamente el límite inferior, sería 15, después 20, 25, 30 y 35 hasta el último, la última clase. Ahora el límite superior ya vimos que es 14, o en este caso al límite inferior del 2 le restamos 1, sería 14 y vemos que concuerda. ¿Estamos de acuerdo? 15 menos 1, 14. Entonces, muy bien. Sería verificarlo nada más. Y después sería 14 más 5, 19, 19 más 5, 24, 24 más 5, 29, 29 más 5, 34, 34 más 5, 39. Muy bien. Entonces ya se llenó esta columna de límites de clase. ¿Va? Ahora, ¿cómo llenamos esta columna de límites reales de clase? Muy bien, aquí dice límite real inferior y después límite real superior. ¿Qué hacemos para obtener los límites reales? Fácil, fíjense. Nosotros vemos en nuestros datos originales que todos son enteros. Aquí son 30 enteros, 35 enteros, 15. O sea, son 30 clientes. Aquí son 35 clientes, no son 35.2, ¿no? 35 clientes con punto 2, no. En este caso no está considerando decimales. Entonces, nuestra unidad de medida en este caso es el 1, ¿sí? Es el entero. Lo que vamos a hacer es entero lo dividimos entre 2. Sabemos que 1 entre 2 es igual a 0.5. Entonces, lo que vamos a hacer, 0.5 le restamos al límite inferior y le sumamos al límite superior, o sea, punto 5, ¿sí? Que sería el entero partido en 2. Entonces sería 10 menos 0.5 nos da 9.5, 14 más 0.5 nos da 14.5. El siguiente es 15 menos 0.5 nos da 14.5. El siguiente sería 19 más 0.5 nos da 19.5. Ahora, si nos damos cuenta, este límite real inferior es igual al límite real superior del anterior, ¿sí? Entonces, estos deben coincidir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Verificamos siempre que coincidan. Y lo que tenemos que hacer entonces es restarle a 15 menos 0.5 nos da 14.5 y a le sumamos 0.5 nos da 19.5. Después a le restamos 20 menos 0.5 nos da 19.5 y 24 más 0.5 nos da 24.5 y como vemos sí corresponde. Entonces lo copiamos acá, ¿sí? Para hacer más rápido, y le sumamos 0.5, lo copiamos acá, le sumamos 0.5, lo copiamos acá y
A este le sumamos 0.5 y finalmente revisamos que concuerde. Muy bien. Muy bien, ya vimos cómo llenar los límites reales de clase y cómo se definen los límites reales de clase. Ahora vamos a ver ya las frecuencias. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, aquí nos dice, para la primer clase están integrados los valores de 10 a 14. Nosotros vamos a ver precisamente nuestros datos ya agrupados, acomodados de manera ascendente, cuántos datos están entre 10 y 14. Vamos a ver, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7, entonces ponemos 7. ¿Sí? Después, entre 15 y 19, vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ponemos 5. Verificamos que sean 5, ¿no? En este caso. Para el siguiente sea de 20 a 24. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Serían 11 datos, ¿sí? Y así sucesivamente vamos revisando y la sumatoria de las frecuencias debe ser precisamente los 40 datos que estamos recopilando, ¿sí? Los 40 días. Ok, entonces, ahora la frecuencia relativa, recuerden que sería precisamente dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos multiplicado por 100. Bueno, en este caso ya para pasarlo a porcentaje, aquí nos pone 0.175, sería 17.5, entonces ponemos 17.5, aquí sería 12.5, aquí sería 27.5, aquí sería 5%, aquí 25% y aquí 12.5. La suma de los porcentajes nos da 100, ya que por ejemplo aquí también con los decimales nos da el entero. Muy bien, aquí cómo se obtiene la marca de clase. Esto es nuevo. La marca de clase, ¿sí? Lo vamos a obtener por medio de esta formulita. Nos dice que la marca de clase es la suma o la semisuma de los límites, o sea, el límite inferior más el límite superior. Fíjense, entonces estos son mis límites. Sería mi límite inferior, que vale 10, más el límite superior, que vale 14. Sería 10 más 14 serían 24, entre 2 a 12. Entonces aquí ponemos 12. Ahora, para no estar calculando o haciendo los cálculos una y otra vez, fíjense, aquí lo que hacemos, la marca de clase vale 12, aquí límite inferior vale 10. Entonces le estamos sumando 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí le vamos a sumar 2, 15 más 2 sería 17, corroboramos. Aquí 20 más 2, 22, 25 más 2, 27, 30 más 2, 32, 35 más 2, 37. Y bueno, si tienen dudas, pues hagan la suma y divídanlo entre 2 y van a ver que sí les da. ¿Está? ¿Sí? Bien, ahora vamos con la frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, esta ya la habíamos visto en los datos simples. Quedamos con que se repite este dato. Aquí el primer dato se copia y ahora lo que vamos a hacer es sumar 7 más 5 nos da 12, 12 más 11 nos da 23, 23 más 2, 25, 25 más 10, 35, 35 más 5, 40. Entonces aquí vemos que este 40 sea igual al total. Y por último, vamos a ver la frecuencia relativa acumulada, que sería precisamente tomar este valor, 17.5, lo anoto aquí. Y ahora vamos sumando 17.5 más 12.5 nos da 30, 30 más 27.5 nos da 57.5, posteriormente 57.5 más 5 nos da 62.5, 62.5 más 2.5 nos da 87.5 y 87.5 más 12.5 nos da 100, sería el 100%. Muy bien, entonces aquí ya llenamos nosotros, en este caso ordenamos estos datos en una tabla precisamente de con clases, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, porque ya precisamente son muchos datos, entonces para estarlos manejando de manera individual sería muy, muy engorroso.
Muy bien, aquí el autor nos explica precisamente cómo llenar la tabla, cómo obtener las frecuencias de clase, las frecuencias relativas, las marcas de clase. Por si no entendieron a mi explicación, pues aquí están de alguna manera para que ustedes les quede más claro, ¿no? Muy bien, ahora voy a revisar de la página 32 este ejercicio que hice para resolver en clase. Nos dice, los siguientes datos fueron obtenidos de 40 jóvenes que consumen drogas en la Ciudad de México, los cuales representan las edades a las que empezaron a drogarse. Muy bien, aquí ya nos ponen 12, 8, 16. Muy bien, primero lo que tenemos que hacer es ordenar entonces nuestros datos de manera ascendente. ¿Sí? Aquí tengo 8, 9, 9, 10, 10, 10, así sucesivamente hasta 21. ¿Sí? Muy bien, ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es calcular el rango, que nos dice que es restar precisamente el dato menor del dato mayor. Tenemos nuestro dato menor que es 21 y le restamos 8, sería 13. ¿Sí? El siguiente paso es calcular el número de clases. Acuérdense, es la raíz de n. El n en este caso es 40. ¿Sí? Entonces tenemos que 6.3. En el caso anterior también era 40. ¿Se acuerdan que dejamos en 6? Aquí lo vamos a redondear a 7. Fíjense. En este caso lo subimos a 7. Entonces la amplitud de clase ahora sería el rango entre el número de clases. Sería 13 entre 7. Nos da 1.9 y esto lo redondeamos a 2. ¿Sí? Ok, entonces vamos a llenar nuestra tabla. ¿Sí? Aquí ponemos clases. Las clases precisamente del 1 hasta el 7. Precisamente que son 7 las que obtuvimos. Y después, ahora nuestros límites. Límite inferior, tomamos nuestro dato menor que es 8. ¿Sí? Y vamos a ver precisamente nuestra amplitud que nos dice que tiene un valor de 2. O sea, nuestros intervalos o nuestras clases van a tener 2 datos. Si aquí tengo, por así decirlo, 8, incluye el 8, sería 8, 9. O sea, llegaría al 9. ¿Estamos de acuerdo? O si tenemos dudas, sumamos 8 más 2 sería 10. O sea, es el límite inferior de la siguiente clase. 10 más 2, 12, 12 más 2, 14, 14 más 2, 16, 18 y 20. Y aquí como tenemos 9, sería 9 más 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21. ¿Sí? Ahora nos vamos con los límites reales de clase. Muy bien, vemos que también manejamos enteros, entonces dividimos ese entero entre 2, sería 0.5. O sea, le restamos a este 0.5 y a este le sumamos 0.5. Aquí sería 7.5 y 9.5. ¿Sí? A este le restamos 0.5, sería 9.5 más. Y aquí le sumamos 0.5, sería 11.5 y así sucesivamente. ¿Va? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las frecuencias. Aquí nos dice de 8 a 9, ¿cuántos datos tenemos aquí? Serían 1, 2, 3 datos. Entonces aquí los ponemos 3. De 10 a 11, en ese intervalo, ¿cuántos datos caen? Sería 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces aquí ponemos 5 datos. De 12 a 13, ¿cuántos datos tenemos aquí? Sería 1, 2, 3, 4 datos. Ponemos 4 y así sucesivamente vamos revisando y vemos precisamente que tenemos un total de 40. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver las frecuencias relativas. Nos acordamos cómo obteníamos las frecuencias relativas para datos simples. Sería nuestra frecuencia absoluta entre el total, que sería entre 40 por 100. Y recordando que teníamos una operación constante que era 100 entre 40, nos da 2.5.
Entonces ese 2.5 lo voy a multiplicar por 3, me da 7.5, después 2.5 por 5 me da 12.5, 2.5 por 4 me da 10 y así sucesivamente hasta este que me da 5. Sumo en este caso todas las frecuencias relativas y me da 100. Aquí cerró al 100%, ¿sí? Muy bien, ahora la marca de clase, ¿cómo se obtiene? Sería la semisuma de los límites de clase. Sería 8 más 9, serían 17. 17 entre 2 nos da 8.5, entonces aquí tenemos 8.5. Ya vemos el límite inferior que es 8 y aquí es 8.5, aumentó 0.5, o sea que aquí va a ser 10.5, 12.5, aquí 14, tengo 14.5 y así sucesivamente. Si tienen dudas a eso, bueno, pues sumen 10 más 11 nos da 21, 21 entre 2, 10.5, ¿va? Muy bien, eso es para evitarse hacer operaciones continuamente, ¿no? Ahora, la frecuencia acumulada, recordemos que lo que tenemos que hacer es tomar la frecuencia absoluta, la copiamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es 3 más 5 nos da 8, 8 más 4 nos da 12, 12 más 11 nos da 23, 23 más 14 nos da 37, 37 más 1 son 38, 38 más 2 serían 40. Este debe corresponder al total de jóvenes encuestados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. O al tamaño de nuestra muestra. Y ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. Pues el procedimiento es igual al anterior, que tenemos que copiar, este dato aquí, 7.5 lo copiamos aquí. Ahora vamos a sumar 7.5 más 12.5 nos da 20, 20 más 10, 30, 30 más 27.5 nos da 57.5, 57.5 más 35 nos da 92.5, 92.5 más 2.5 nos da 95 y 95 más 5 nos da 100. O sea, cierra al 100%, ¿sí? Ahora vamos a las preguntas. Dice, ¿cuál fue la edad a la que estos jóvenes empezaron a drogarse? Bueno, pues la edad que empezaron a drogarse es la más bajita, que sería 8 años. ¿Cuántos jóvenes comenzaron a drogarse entre los 8 y 11 años? O sea, vemos estos de 8 a 11 serían las dos primeras clases. Y como nos dicen cuántos jóvenes, o sea, nos pregunta, sumamos 5 más 3 nos da 8. Muy bien, entonces aquí el 3 nos dice qué porcentaje de jóvenes comenzaron a drogarse entre los 14 y 17 años. Nosotros vamos aquí, vemos 14 y 17 años, tenemos estas dos clases y aquí sí nos dicen porcentaje, nos preguntan qué porcentajes. Entonces nos vamos precisamente a las frecuencias relativas y sumamos precisamente 27.5 más 35, ¿sí? Entonces serían 62.5%, ¿sí? Bueno, revisen, pónganle pausa al video, hagan operaciones, revisen las operaciones y se quedan de tarea precisamente el ejercicio 33 del libro, 33, el 36, la 39, 40, 41, 42 y 43, ¿sí? Bueno, hasta aquí el video. Nos vemos y hagan su tarea. Nos vemos, que estén bien.